tardes, mi nombre es Etsy Nevares y voy a hablar acerca de la delincuencia organizada, puesto que considero que esto es un problema que afecta muy seriamente al país. De hecho, en la Constitución Política nos señala en su artículo 16 que por delincuencia se entiende como una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos de una forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. De acuerdo con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, existe este tipo de organización delictiva cuando 3 o más personas se organizan para realizar de forma permanente o reiterada las conductas que por sí unidas a otras tienen como fin el resultado. Esto es de cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, ya sea como terrorismo, delitos contra la salud, falsificación, alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio, tráfico de armas, tráfico de indocumentados, de órganos, corrupción de personas, pornografía, turismo sexual, genocidio en contra de los menores incapaces, asaltos, secuestro, tráfico de menores, robo de vehículos y la trata de personas. Esta es una realidad que a través de las normas jurídicas se persigue este fenómeno sin poder darle algún alcance. De hecho, considero que el Estado se ha visto rebasado por el poder que los órganos organizados tienen, no solo por la violencia que ejercen, sino también por la capacidad económica, tecnológica e inclusive política que han conseguido. Este tipo de criminalidad se distingue por el ámbito territorial en el que opera. Estos se distinguen por manera local, que es en una comunidad o municipio, por nacional, que son varias ciudades, estados, e incluso pueden llegar a ser transnacionales, ya que esto se fronteriza con conexiones entre organizaciones de delincuentes que forman diferentes redes en el mundo. Esta forma de delincuencia se ha rebasado fronteras y se fortalece cada vez más, y esto va mostrando como cierta vulnerabilidad de los estados para hacerle frente. La delincuencia organizada es un tema tanto jurídico como social, político y económico que nos acontece en la actualidad. De hecho, su importancia y su dificultad radica en el hecho de que rebasa las fronteras, no solo territoriales como ya mencioné, sino de la aplicación de la ley y por lo tanto a la jurisdicción de los tribunales que no pueden hacerle frente. Una organización criminal organizada no es fácil de ubicar e identificar, ya que muchas veces no actúa solo en un país. Incluso sus integrantes no pueden ser reconocidos en lo individual, sino que únicamente debido a la actividad que desarrollan o de la función que cumplen como un grupo o cartel. De hecho, los estados o naciones tienen nuevos retos y considero que es un problema para ejercer su poder, controlar y sancionar las conductas. Mientras que por su parte, los grupos delictivos, los terroristas, los traficantes de personas o órganos o bienes, los delincuentes en general llegan a encontrar como esa tierra fértil para diversificar sus negocios ilícitos, para evadir, sancionar, obtener mayores ganancias. Todo esto y más sin preocuparse por los bienes jurídicos contra los que atentan, es sin considerar los derechos humanos que se vulneran en esa actividad. Ahora bien, pasaré a mencionar los antecedentes de la delincuencia organizada, puesto que el concepto empezó a utilizarse en 1991 entre los miembros de la Convención del Crimen de Chicago. Esta fue una organización cívica que se creó en el mismo año por banqueros y abogados que promovían los cambios en el sistema de justicia criminal con el objeto de enfrentar mejor el problema de la delincuencia organizada. También se puede advertir que la delincuencia organizada es un sinónimo de mafia, y esta palabra fue utilizada con su origen en Italia, donde grupos de delincuentes operaban desde el siglo XVII, cometiendo robos, fraudes, estafas, sobornos a personas públicas y a pequeños empresarios. La idea original de esto surgió en el concepto que fue para hacer referencia a la tipo de organización criminal. Esto para distinguir las condiciones que permitan un amplio número de individuos concebidos de clase criminal, y estos se dedicaron al desarrollo de actividades ilícitas con impunidad ante el gobierno e incluso con simpatía popular.
Pero la mafia italiana no es el origen histórico de la delincuencia organizada, sino más bien un suceso dentro de toda esta evolución. Siendo la forma más primitiva, la asociación delictuosa, que fue un concepto que se debe meramente como la conjugación de personas para cometer algún delito. Sus antecedentes en México. Puesto que el término en nuestro país aparece por primera vez en la legislación hasta el año 1993 con la reforma del artículo 16 constitucional. Con la finalidad de posibilitar al Ministerio Público duplicar el plazo de detención de las personas que posiblemente están involucradas en estas organizaciones. Asimismo, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que esta fue publicada hasta el 7 de noviembre de 1993. Que esto define a la delincuencia organizada, como ya lo mencioné, como una asociación de hecho de 3 o más personas para realizar de forma permanente o reiterada una conducta. Ahora bien, en el artículo primero nos menciona el objeto, que es establecer las reglas para la investigación, persecución, procedimiento, sanción, ejecución de las penas por los delitos cometidos por alguna persona que se forme parte de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional. Ahora bien, el artículo segundo nos menciona este concepto que ya lo he mencionado antes. Que estos abarcan muchas cosas, ya sea como el terrorismo, el acopio de armas, que son previstos en el artículo 83 bis, 84 bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el tráfico de personas, que está previsto en la Ley de Migración, tráfico de órganos y delitos contra la salud, corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado de hecho o de las personas que no tienen capacidad para resistirlo, la pornografía de personas menores de 18 años o de personas que igualmente no tienen la capacidad para comprender el significado. También abarca los delitos en materia de personas, contrabando y su equiparable contra el ambiente previsto en la fracción 4 del artículo 420 del Código Penal Federal. Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, estos mismos serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley. En el artículo segundo bis se impondrá hasta las 2/3 partes de las penas previstas en el artículo 4 del presente instrumento de quienes resuelvan el concierno de cometer las conductas señaladas en el artículo anterior. Y estos acuerdan los medios de llevar a cabo su detención. Pero, para acreditar la conducta señalada en el párrafo anterior, los confesionales o testimoniales existentes deberán corroborarse con otros datos o medios de prueba obtenidos mediante los instrumentos contemplados en el capítulo primero, segundo, sexto y séptimo de esta ley. En el artículo segundo ter también se sancionará con las penas contenidas en el artículo 4 a quienes, a sabiendas de la finalidad de actividad delictiva generen de una organización criminal, participe intencional o activamente en sus actividades ilícitas u otras de esta distinta naturaleza, cuando conozca que con su participación contribuye al logro de esta finalidad delictiva. El artículo 3 nos menciona que las conductas que pudieran ser constitutivas de los delitos del fuero común, que están referidas en las fracciones 5, 6 y 7, así como las relativas a los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, competencia de las autoridades locales referidas en la fracción 4, todas del artículo 2 de esta ley, que estas son atribuibles a las personas que forman parte de la delincuencia organizada, serán investigadas, perseguidas y en su caso procesadas conforme a las disposiciones de esta ley. Siempre que la gente del Ministerio Público y la Federación ejerza esta fuerza de facultad de atracción de la competencia originaria respectivamente. En estos casos, las autoridades judiciales federales serán las competentes para delitos de los cuales serán tipificados y sancionados conforme al ordenamiento penal de la entidad federativa.
Mi parte sería todo y muchas gracias por su atención. Yetsiri Nevares del grupo 405.